Hola, hola, muy buenas tardes cada uno de ustedes. Les deseo una feliz tarde y ya nos estamos acercando a un día muy especial para cada uno de nosotros, para nuestro Dios. Sí, ya se acerca el día sábado, el día de reposo. Recordemos que mediante la palabra de Dios nuestro día inicia por la tarde. Entonces, por eso nuestro día de reposo ya se aproxima, ¿verdad? Dice ahí la palabra de Dios que de tarde a tarde. Entonces, ya casi quedan unas pocas horas para ya estar en el día reposo, en el día de reposo del Señor. Bien, queridos amigos que me escuchan, que me ven, familiares, amigas, amistades, todos espero en Dios que todos se encuentren con bien, quizás ya están en casa descansando de su trabajo o las damitas ya están descansando de sus quehaceres o posiblemente siguen con sus labores ahí en la casa, ¿verdad? Pero bien, gracias le doy porque se toma el momento para poder meditar un poco en la palabra de nuestro Dios. Hoy viernes 26 de agosto nos toca la lección eh, del día viernes, ya nada más es para meditar, recordar de lo que estuvimos hablando, ¿verdad? Durante toda esta semana. Gracias a Dios ya hemos llegado al final casi al final ya de la semana. Estamos en el penúltimo día, pues ya unas cuantas horas ya estaremos en el séptimo día de la semana. Bien, para iniciar vamos a hacer una breve oración. De favor, si estás ahí en casita, puedes inclinar tu rostro para orar conmigo. Bondadoso Padre Celestial, en esta hora de la tarde, nos dirigimos a usted suplicándole, rogándole, Padre Eterno, por favor usted nos llene de su conocimiento, que en estos momentos al abrir sus sagradas escrituras, mi Dios, podamos entender, que su Espíritu Santo sea quien nos guíe, quien nos instruya, quien nos dé la capacidad de poder entender su palabra. Le suplicamos y le rogamos pues humildemente, Padre, le suplico pues que su Espíritu Santo se descienda sobre cada uno de nosotros. Todo esto lo suplicamos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, continuamos. Aquí hay un párrafo que nos dice así: enseñemos pues a nuestros corazones y a nuestros labios a alabar a Dios por su incomparable amor. Sí, eso es lo que debemos hacer. Debemos de enseñar a nuestro corazón, de tener como un hábito, ¿sí? No forzado, sino con alegría. Sí, que ya no, más bien no sea un hábito, sino que sea no sé, un momento de demostrar ese agradecimiento hacia nuestro Dios, ¿verdad? En nuestros corazones, nuestros labios, al cantar, alabar alabanzas a nuestro Dios, ¿verdad? Enseñemos a nuestras almas a tener esperanza y a vivir en la luz que irradia de la cruz del Calvario. Nunca debemos olvidar que somos hijos del Rey Celestial, del Señor de los ejércitos. Es nuestro privilegio confiar reposadamente en Dios. Y mientras yo lo adoro y magnifico, ustedes magnifíquenlo también conmigo. Alaben al Señor aun cuando caigan en la oscuridad. Alábenlo aun en la tentación. Regocijaos en el Señor siempre, dice el apóstol. Otra vez digo, regocijaos. ¿Traerá eso penumbras y tinieblas a sus familias? Esa es una pregunta, ¿verdad? ¿Traerá eso penumbras y tinieblas a sus familias? No, por cierto, traerá un rayo de sol. Así reciban rayos de luz eterna del trono de gloria y los esparcirán a su alrededor. Permítanme exhortarlos a realizar esta obra. Esperanzan
a realizar esta obra, esparzan esta luz y esta vida a su alrededor, no solo en vuestra propia senda, sino en las sendas de los que se relacionan con ustedes. Que su objetivo sea mejor, que sea mejor, que su objetivo sea mejorar a los que están a nuestro alrededor, ¿sí? Elevarlos, enseñarles el cielo y la gloria y guiarlos a buscar por sobre todas las cosas terrenales los bienes eternos, ¿sí? La herencia inmortal, las riquezas imperecederas, ¿sí? Eso es lo que nosotros nos corresponde hacer, a contagiar a los demás con nuestra alabanza, con nuestro testimonio, con nuestra persona, ¿sí? Ahora, aquí también encontramos, hay dos, perdón, hay dos, vamos a hacerlo como una pregunta. ¿Cuáles son esas dos operaciones, esa doble operación, ¿sí? En donde estamos nosotros quizás fallando. Vamos a hacerlo como una pregunta. ¿Cuáles serán esas dos operaciones en donde estamos fallando? ¿Cuáles serán esos dos puntos en los que estamos fallando como cristianos? Sí, porque aquí, como vimos, el párrafo nos menciona que debemos de contagiar a los demás, que ellos vean algo diferente, ¿sí? De cada uno de nosotros, en nuestra persona, en nuestro testimonio, que vean esa alabanza, que vean que siempre estamos agradecidos con nuestro Creador porque nos cuida y nos guarda siempre, ¿sí? Y aún aunque estemos pasando por momentos difíciles, las personas puedan darse cuenta, esa persona está sufriendo y aún así alaba a su Creador, alaba a su Dios. Eso debemos de contagiar a todos los que están a nuestro alrededor. Aquellos que quizás aún no conocen de la palabra de nuestro Dios, aquellos que aún reniegan de su Dios, ¿sí? Entonces, hay dos puntos muy importantes por los cuales estamos quizás fallando, queridos amigos, ¿sí? Hay dos elementos, como les decía, dos elementos de alabar. Hay dos puntos para alabar a nuestro Dios. Uno es la alabanza personal y la segunda es alabanza comunitaria, ¿sí? Hay dos puntos importantes en los cuales quizás estamos fallando, ¿sí? En la alabanza personal, ¿sí? Ahí, si vamos rápidamente al libro de Deuteronomio, vamos al libro de Deuteronomio capítulo 6. Capítulo 6, versículos 6 y 7, dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, dice el 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Sí? Vemos aquí qué mandamiento Dios nos ha dado. ¿Sí? Que esas palabras, que lo que hemos aprendido las repitamos, ¿sí? Nos las memoricemos y también las repitamos a nuestros hijos. Por ejemplo, si quizás te estoy hablando a ti que tienes hijos, o quizás todavía no, pero puedes aprender, ¿sí? O quizás tienes más familiares a tu alrededor, en tu hogar, vives con más familiares, debes enseñarles también, ¿sí? Por eso aquí nos da este mandato nuestro Dios, ¿sí? Que las repetiremos a nuestros hijos, ¿sí? Hablaremos de ella en todo momento, ya sea que vayamos en el camino, que vayamos quizás de paseo, en la noche, en la mañana, al mediodía, ¿sí? Si estamos con ellos, con nuestros hijos, con nuestros familiares, recordarles, hablarles del amor de Dios y
y ahí es donde podemos alabar el nombre de nuestro Dios. Sí, ahí, como les decía, hay dos puntos en la alabanza personal. Uno es mi devoción personal, cuando yo, su servidor, agarra un momento y se pone a estudiar la palabra de Dios, a meditar en la palabra de Dios. ¿Sí? Hay veces que quizás no lo hacemos, quizás llegamos del trabajo cansados y no vemos la Biblia quizás, pero más al ratito, ¿sí? Más al ratito me pongo a estudiar y dejamos pasar el tiempo y llega la noche y nos queremos dormir y descuidamos el estudio de la palabra de nuestro Dios. Sí, ese podría ser un error que quizás estamos cometiendo, estamos dejando la falta del estudio de la palabra de nuestro Dios. Sí, ahora, en la alabanza personal también hay otro punto más. Sí, quizás en la casa tenemos hijos, ¿sí? Como decía ahí en el libro de Deuteronomios, debemos de enseñarle a nuestros hijos, ¿sí? A hablarles de la palabra de Dios, ¿sí? A repetir las palabras, como dice ahí en el versículo 7, a repetirlas, ¿sí? Lo que hemos aprendido, lo que Dios nos ha enseñado, debemos compartir con nuestros hijos, ¿sí? Ahí es donde entra el culto familiar. Sí, ese es el otro punto, que quizás, bueno, ok, yo ya estudié, ya tuve mi devoción personal, pero ahora falta mi devoción familiar, mi culto familiar junto con mis hijos, mi esposa, cantar a nuestro Dios, abrir la palabra de nuestro Dios, leer un poco, meditar en ella. Quizás ese es otro de los puntos en los cuales estamos fallando como cristianos, ¿sí? Y ahora, ese es el punto de alabanza personal. Ahora, la alabanza comunitaria, ¿sí? Ahí quizás también tenemos otros errores. Sí, vamos a tocar solamente dos puntos, ¿sí? Vayamos al libro de Hebreos, rápidamente al libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 25, y dice así la palabra de nuestro Dios: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veéis que aquel día se acerca. Como dice allí, no dejando de congregarnos. ¿Sí? Quizás en ese punto estamos fallando. ¿Sí? Ahí es donde entra la alabanza comunitaria, ¿sí? Comunitaria porque me estoy reuniendo con ambas personas, con un grupo de personas, y eso entra en la iglesia, ¿sí? Porque ahí me reúno junto con mis hermanos para alabar el nombre de nuestro Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Sí? Cuando no queremos asistir a la iglesia. Aquí nos dice la palabra de nuestro Dios, que dice que no dejemos de congregarnos. Sí, ahí nos está instando a no faltar a ninguno de sus cultos, ningún sábado en nuestra iglesia. Sí, a veces quizás no queremos ir que porque vemos que se aproxima una tormenta, o quizás nos levantamos tarde, o quizás toda la semana nos levantamos a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, quizás nos levantamos porque tenemos que ir al trabajo, y el día sábado si nos levantamos ya muy tarde, quizás ni nos dan ganas de ir a la iglesia porque queremos seguir durmiendo, queremos seguir descansando. Pero ahí es donde les digo, ahí estamos cometiendo un error. Sí, porque al trabajo sí estamos puntual. ¿Y por qué en la iglesia no lo hacemos así? Sí, otro comentario más. Sí, dije vamos a tocar solamente dos puntos. Sí, otro. Ese es cuando no queremos ir a la iglesia, no queremos asistir, o más bien dejamos de asistir. Bueno, ok, voy el sábado por la mañana, pero por la tarde ya no asisto. El día de la semana que
por lo regular es el día miércoles, tenemos que reunirnos, el día viernes a la puesta del sol, no llegamos, ¿sí? No asistimos a la iglesia, ese es uno de los errores. Ahora, el punto número 2, si llegamos, pero llegamos tarde. Como les mencionaba, al trabajo estamos puntual, ¿sí? Queremos quedar bien con nuestro patrón, porque es el trabajo, porque es un trabajo bien pagado, o porque quizás ya no voy a poder encontrar otro trabajo como ese, ¿sí? En esos dos puntos podremos fallar, ¿sí? Quizás llegamos tarde, sí, a la iglesia, cuando en el trabajo somos los primeros en llegar, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando llegamos a la iglesia a buena hora, tempranito? Quizás les ganamos a la mayoría de los hermanos, estamos puntual. Eso es porque quizás en nuestro hogar estamos teniendo nuestra alabanza personal, ¿sí? Y entonces, déjame decirle que cuando usted tiene su alabanza personal en su hogar, es más fácil también con la alabanza comunitaria, ¿sí? Porque usted ya tiene esa costumbre, ¿sí? Porque ya tiene esa conexión con su Creador, ¿sí? Entonces, queridos amigos, amigas que me escuchan, te invito a que reflexiones en esta tarde con este mensaje, ¿sí? Espero que sea de gran beneficio para nuestra vida espiritual. Y no, no dudes, ¿sí? No dudes acercarte en el camino de Dios. Es el mejor camino que podemos tomar. Y no dejemos de agradecer a nuestro Dios. No dejemos de ver sus grandes maravillas, los árboles, los pajarillos, todo lo que Dios creó, lo hizo para cada uno de nosotros. El sábado lo creó para que pudiéramos descansar, poder reposar de todas nuestras actividades que realizamos día con día. Sí, es bueno el Señor, porque es, para ti es bueno Dios, que pensó en darte un día de reposo. ¿Será bueno nuestro Dios? Claro que sí, querido amigo, amiga. Dios es bueno, Dios te ama, sí, y por eso Él espera lo mejor de nosotros. Que el Señor te bendiga y que el Señor bendiga su palabra. Sí, y ya vamos a iniciar con una lección más, la número 10. Sí, como les he comentado, suscríbanse a este canal para que en cuanto suba un video más, al instante le llegue la notificación y pueda abrir así el video y no te pueda perder así ningún día, porque todos los días Dios nos tiene un mensaje diferente. Que el Señor los bendiga. Vamos a hacer una breve oración para finalizar. Padre eterno, en esta hora de la tarde nos dirigimos a usted nuevamente para darle las gracias porque usted nos ha recordado, mi Dios, lo que debemos hacer. Quizás estamos fallando en uno de esos puntos que usted nos ha recordado. Ayúdanos para ya no fallarle. Ayúdanos para ponerlo en primer lugar, ponerlo sobre todas las cosas. Oh Padre eterno, ten misericordia de nosotros si hemos fallado y ayúdanos para ya no hacerlo. Gracias le damos porque nos ha permitido estudiar su palabra en esta tarde. Que sea de gran bendición para todas aquellas personas que lo están viendo a través de esta red social. En el nombre de Jesús se lo rogamos y se lo suplicamos. Amén.